Hola, soy Julián Santamaría. Hoy quería platicar un poco sobre la duda que existe entre quién ganaría en el caso hipotético de que se pudiera encontrar un elefante contra un tiranosaurio. La verdad es que esto jamás lo sabremos porque tienen 65 millones de años de diferencia y la respuesta concreta sería no lo sabemos y en el caso de que pudiera suceder depende de la especie. Como buen biólogo siempre diría depende de la especie, pero esto se debe a dos factores. Uno, cuando decimos tiranosaurio, o sea, a veces sí nos referimos al tiranosaurio rex, pero había un gran número de especies de tiranosáuridos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Y cuando decimos elefantes, también en la actualidad tenemos por lo menos dos tipos de elefantes que conocemos así en los zoológicos que los hemos visto. Y si vamos a África vemos uno, si vamos a Asia vemos el elefante tradicional de la India y el otro, por ejemplo, el elefante de Java, que es un poquito más pequeñito, ¿no? Entonces, en general hay elefantes de diversas especies y también en México hubo especies relacionadas con los mastodontes y los elefantes, como el mamut. Y el mamut era mucho más grande que el elefante africano actual. Entonces, supongamos primero, ¿cuál sería la situación? Tenemos un elefante enorme, o sea, el elefante africano es muy grande y tienen razón los que mencionan que se puede subestimar muchas veces el tamaño. La cacería furtiva está reduciendo el tamaño de la población porque no solo en número, sino también en tamaño de los individuos más grandes, porque la cacería se centra sobre los machos más grandes, ya que esos pueden tener incluso 2 metros del tamaño de los colmillos, o sea, es una longitud impresionante. Por su parte, también dicen acertadamente que los tiranosaurios a veces se ha subestimado el tamaño, sobreestimado, perdón. Esto puede ser cierto, pero tenían distintos mecanismos de crecimiento. Recordemos, los elefantes son mamíferos, o sea, el periodo en el que más crecen es un poco la infancia y la adolescencia. Y los dinosaurios como tal tienen un mecanismo de crecimiento muy distinto de los mamíferos. Perdón, tenían un mecanismo de crecimiento. Ahorita lo más aproximado que tenemos son las aves. Y lo más parecido a las aves, a los dinosaurios, a la forma de atacar de los dinosaurios es la de algunas aves rapaces. Por ejemplo, analicemos el caso. El tiranosaurio, su principal estrategia de ataque era morder, desgarrar y arrancar el pedazo. Pues imaginemos una mordida de la mandíbula podía medir 1,80 metros de largo. Entonces imaginemos una mordida de 1,80 metros. O sea, enorme. Llegaba, atacaba a su presa, que también era masiva, enorme, le arrancaba el pedazo y esperaba a que se desangrara y muriera. Por su parte, el elefante no ataca, el elefante es herbívoro, no ataca para alimentarse, ataca solo para defenderse, defender su territorio o contra otros elefantes. Entonces, en el caso hipotético de que sucediera un enfrentamiento de un T-Rex contra un elefante africano, por muy grande que fuera, en mi humilde opinión, después de haber revisado los artículos relacionados con la mandíbula del T-Rex y la forma de atacar del T-Rex y de haber revisado artículos científicos que hablan de la forma y comportamiento de los elefantes africanos, en mi humilde opinión, yo creo que el elefante estaría en desventaja. Porque algo que es muy importante, y eso también coincide con el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, el terreno donde se elija, el terreno y el lugar, el terreno del ataque y el momento del ataque. La mayoría de los elefantes descansan al atardecer en algún momento, y pues estarían tranquilos, o sea, a lo largo de todo el día, ellos no necesariamente atacarían a ningún objeto, o sea, ellos jamás atacarían una presa, o sea, no atacarían una presa porque son herbívoros. Podrían atacar a alguien para defender su territorio, por sentirse amenazados o por alguna otra causa que los hiciera sentir amenazados o amenazados sus recursos de alguna manera, ya sea su propia manada, su familia, el acceso a la hembra o la alimentación. Esto sucede y sucede constantemente en África, pero se ha analizado y la principal defensa
o la principal estrategia del elefante es desplegar las orejas. De por sí es enorme y despliega las orejas para aparentar un tamaño mucho mayor. Su estrategia principal es la intimidación. Y si esto no funciona, además emite así un sonido pues característico del elefante. Entonces, este sonido aunado al tamaño que tiene las orejas, o sea, se ve enorme, se ve imponente, sirve para disuadir al contrario, que pudiera ser otro elefante, o en el caso hipotético del tiranosaurio rex. En el caso de esta pregunta, pues vemos que el tiranosaurio rex no se dejaría intimidar por este tipo de situaciones, porque el tiranosaurio convivió hace más de 65 millones de años con organismos igual de grandes que el elefante africano y eran presas potenciales. O sea, el tiranosaurio lo vería como comida. No fácil, pero sería como fuente de alimento. Y el elefante, su estrategia es intimidar y luego retirarse. No necesariamente llega a la confrontación. Aquí es importante asegurar que algo que es un hecho, la mayoría de los animales, es un hecho en la actualidad, la mayoría de los animales, los depredadores atacan de improviso, o sea, siempre buscan, no buscan la pelea, sino buscan capturar a la presa. Pelea es un intercambio en el cual ambos se hagan daños, por así decirlo. Intercambio de mordidas, de situaciones que pueden los dos sufrir daño. El elefante no busca pelea, pero busca dominar por medio de la intimidación. Y el tiranosaurio se cree que tampoco buscaba pelea, se cree que atacaba por sorpresa. Entonces, la pelea era mínima. O sea, el animal que hubiera elegido como presa, que los depredadores en la actualidad tienden a elegir siempre el que les parece más débil o el que esté más desprevenido. Entonces, el tiranosaurio, el que eligió como presa, no tendría oportunidad de defenderse. Esto es porque, aunque nos puede parecer imponente, por ejemplo, un tigre de Bengala o un tiranosaurio, para ellos la forma de ataque siempre es, o sea, es su forma de alimentación. Entre menos desgaste tenga, es mejor. Hay estudios que indican que, por ejemplo, el tiranosaurio llegaba a perder un diente al haber mordido a otro animal, otro dinosaurio. Si eso sucede, pues va quedando más vulnerable para el siguiente ataque. De hecho, por ejemplo, en el caso de los leones, las leonas son las que cazan. El león es un animal de pelea. La mordida del león es muy fuerte, pero el león pelea contra otros machos y las leonas cazan. Esto asegura que el animal se mantiene, el león macho se mantiene, por decir, intacto, no se desgasta en la cacería para poder pelear, que de otra manera no lo haría. Entonces, en el caso del tiranosaurio, de manera individual, uno contra uno, el tiranosaurio pudiera tener tal vez la ventaja de la mordida. O sea, es una mordida tremenda, pero sobre todo podríamos asegurar que tendría la ventaja de elegir el terreno y elegir el momento en que el elefante estuviera desprevenido, porque así actúan los depredadores. De otra manera, el elefante a lo mejor pudiera amenazarlo por al momento de que el animal, en este caso el hipotético tiranosaurio, invadiera su territorio. Sin embargo, si el elefante tuviera éxito y logra intimidarlo, el tiranosaurio se retiraría porque fue intimidado o sencillamente busca la ocasión para un momento mejor para el ataque. Entonces se retiraría, ambos sin daños. En ese caso, en el caso de que el elefante logre la victoria es parcial porque logra que el tiranosaurio se retire, pero con poco o ningún daño, a menos que pase a la siguiente fase, que es la embestida. En el caso de la embestida de un elefante macho adulto, es terrible. O sea, no habría algo que lo pare. Y sería algo épico de ver cómo pues, se acercarían esos dos colmillos, fuerza contra fuerza del tiranosaurio. O sea, si el tiranosaurio se ataca con todo y el elefante ataca con todo, pues es probable que tal vez los dos murieran porque el nivel de daño puede ser muy elevado. Además recordemos, el tiranosaurio tenía, pues aunque fueran brazos pequeños, eran poderosos y tenía garras.
La piel del elefante no es como la del rinoceronte, que es muy delgada. La del elefante es muy delgada, la del rinoceronte es muy gruesa. Entonces, el elefante no evolucionó para enfrentar a grandes depredadores, solo para intimidarlos por el tamaño de su cuerpo y por la manada. Incluso, por ejemplo, a veces se enfrentan leones contra, contra elefantes y pues es una situación complicada para el elefante que no tiene el tamaño del tiranosaurio. Además, se cree que el tiranosaurio sí evolucionó para enfrentarse a presas grandes. Por lo tanto, en este aspecto, así sería también ventaja para el tiranosaurio. Una parte adicional, el grupo. En la mayoría de los animales, por ejemplo en África, vemos que los elefantes, o sea, el mamífero vive en manadas y el registro fósil de los dinosaurios indica que el tiranosaurio podría haber participado de la crianza, o sea, tener cuidados parentales, participar en la crianza por medio de su pareja. Entonces, es probable que también para la cacería, no hay forma de asegurarlo, pero es probable que para la cacería también atacaran en parejas. Esto, por eso tenía esta guía aquí, hace referencia a las distintas aves de presas que tenemos en la actualidad. O sea, ave de presas en México. Tenemos el caso particular del Parabutio unicintus, el halcón de Harris. Ellos atacan en grupo. La mayoría de las aves de presa atacan solitarias, pero siempre atacan por sorpresa. Por lo menos lo intentan. Creemos que el tiranosaurio haría lo mismo, atacar por sorpresa. Pero si atacara en grupo como hacen las aves de presa, o sea, por ejemplo, en el caso de Parabuteo unicintus, lo que hace es tratar de volar en círculos para distraer a la presa, mientras el otro, o por lo menos uno, o sea, su pareja, pero a veces es en grupo, llega y ataca a la presa desprevenida. Cuando este está girando y la presa se quedaba quietecita, llega el otro, ¡pum!, se lo lleva. Creemos que en un caso así, no podrían defenderse un elefante contra dos tiranosaurios, o sea, dependería del grupo. Una manada de elefantes tal vez no fuera muy eficiente contra una pareja de tiranosaurios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los búfalos no son muy eficientes contra un pequeño grupo de leones, o de leonas más bien, ya que la manada muchas veces permanece inmóvil y no realiza un ataque coordinado, lo cual los depredadores sí hacen. En este caso, si el tiranosaurio no solo fuera así una mola impresionante con una mandíbula de 1,80, una mordida tan poderosa como el cocodrilo, sino además atacara en parejas, sería un ataque demoledor y no habría un animal que pudiera sobrevivir a él. Sin embargo, si el elefante literalmente le hace frente, o sea, girar la cabeza hacia el ataque del tiranosaurio, los colmillos son súper poderosos y sería una barrera infranqueable. Es probable que entonces ninguno de los dos sobreviviera. Hay registros de tiranosaurios que murieron en el ataque a una presa o a consecuencia de, por ejemplo, un fémur fracturado. Entonces, el animal se necesitaba mantener intacto. Si nosotros suponemos que el tiranosaurio atacara al elefante de manera rápida y veloz, no tendría oportunidad. Si el tiranosaurio no le da tiempo de que gire la cabeza y los colmillos hacia él, no tendría oportunidad el elefante. Sin embargo, si el elefante fuera el que embistiera al tiranosaurio, la velocidad del tiranosaurio le permitiría escapar. Se cree que no eran tan veloces como aparece en algunas películas que pueden perseguir un jeep que se desplaza a 60 km por hora. Se cree que el tiranosaurio podría desarrollar unos 40 kilómetros, lo cual es muy rápido en el reino animal, pero no contra vehículos automotores. Pero aún así, si el elefante desarrollara más de esos 40 kilómetros por hora, cosa que tal vez pueda hacer, a lo mejor sí alcanzaría a embestir al tiranosaurio si lo tuviera cerca. Pero es probable que lo dejara ir, porque, o sea, lo dejaría ir herido, pues, pero no, obviamente no se lo va a comer, y es probable que su furia se viera, pues, tal vez contenida de alguna manera o contenida sobre la víctima en el caso de que lo atacara un grupo, ¿no? Un grupo de tiranosaurios.
Pero lo que es un hecho, o sea, el tiranosaurio no la tendría fácil. Sin embargo, es muy probable, dado que el tiranosaurio es un depredador y el elefante un herbívoro, es muy probable que el que saliera victorioso fuera el tiranosaurio. Es una suposición, tal vez esto jamás lo sabremos, pero era un pequeño video para pues continuar con el tema de la pregunta que preguntaban, la respuesta que solicitaban de quién ganaría, un tiranosaurio o un elefante si se enfrentaran al mismo tiempo. Y bueno, pues les agradezco mucho, les mando muchos saludos y seguimos en contacto. Que tengan buena tarde.